Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:06 en la mañana. Tenemos un cielo despejado ahora mismo en la capital de los ecuatorianos. Vamos a comenzar la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Está conectado vía telemática el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Economista Rafael Correa, bienvenido, buenos días. Les saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias. Un abrazo, Belkis, Fabricio. La radio, Reyes, la radio. Qué buena publicidad, ¿no? Estaba escuchando y me reía. Bueno, muchas gracias por esta entrevista y un inmenso abrazo a la capital con su cielito tan soleado. Qué ganas de estar ahí, y a la patria entera. Un inmenso abrazo a todas y a todos, las ecuatorianas y ecuatorianos. Gracias a usted por aceptar esta invitación. Lo primero, me gustaría una reacción suya frente a la objeción presentada por la presidenta de su organización política, Marcela Aguinaga Vallejo, sobre la precandidatura de Cristian Zurita a la presidencia por el movimiento Construye en reemplazo de Fernando Villavicencio. Esa objeción, de acuerdo a la misiva, tiene que ver con que Cristian Zurita aparecía hasta el domingo pasado en el registro de adherentes de otra organización política del movimiento Reto. ¿Es la única objeción que ustedes presentan sobre Zurita, expresidente Correa? Sí, hasta donde tengo conocimiento. Mire, yo le escuchaba su reflexión y estoy totalmente de acuerdo. Hay que respetar las leyes, hay que respetar el Estado de Derecho. Hay excepciones. Por ejemplo, leyes hechas a la medida, que hay que denunciarlas, objeciones de conciencia. ¿Pero qué objeción de conciencia hay aquí? Son leyes muy conocidas que todo el mundo ha seguido, y estas personas, María Paula Romo, porque el partido es de María Paula Romo, Ecuador debe conocer que el partido Construye, lista 25 de María Paula Romo, no las quiso seguir. Entonces se ha presentado la objeción, es contundente la prueba. Este señor ha estado afiliado a otro partido, además fue puesto ahí para que nos insulte, ¿no? Y bueno, no califica como candidato. Y mire, y si quiero otra reflexión adicional, la diferencia entre lo correcto y lo bueno. Lo bueno es que todo el mundo participe, pero lo correcto es seguir las reglas, ¿no? Y yo les podría decir, siempre hay ese dilema, hacer lo correcto o hacer lo bueno. Lo de Lazo, yo creo que el llamado a elecciones anticipadas no fue constitucional, porque no había causal, pero fue bueno para solucionar de forma pacífica el problema político que teníamos. Pero diría, en democracia, normalmente la regla debe prevalecer lo correcto, seguir las normas, respetar el Estado de Derecho, porque si no esto se vuelve un caos. El tema es que en medio de toda esta coyuntura, y usted mismo lo ha reconocido tanto en sus publicaciones en redes sociales cuanto en entrevistas con medios colegas, esta última semana y tras el asesinato de Villavicencio y luego también del debate, como que la candidatura presidencial de Revolución Ciudadana ha sufrido un revés. ¿Cómo analiza usted la situación hoy del binomio Luisa González-Andrés Arauz cuando estamos a un día y medio de que se acabe la campaña y a menos de 4 días de ir a las urnas el próximo domingo? Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? El asesinato de Fernando Villavicencio, algo inédito, jamás visto en nuestro país. Lo veíamos en Colombia, con todo respeto, en la época de Pablo Escobar, en México en los 90, pero en nuestro país, el asesinato de un candidato presidencial y el debate. Porque por si acaso después del debate empezamos a recuperarnos. Porque muchos dicen, el debate lo ganó tal persona con las cifras, no dijo, lo repitió mucho, ya lo hicimos, repitió mucho esa frase, ya lo hicimos. Luisa, ¿se acuerda del debate Andrés Arauz, Javier Lazo? Técnicamente le hizo un paseo a Javier Arauz. Al día siguiente, ¿de qué se acordaba la gente? Andrés, no mientas otra vez. Hoy, ¿de qué se acuerda la gente? Nosotros ya lo hicimos. Es decir, hay certeza. El resto puede prometer, nosotros ya lo hicimos. Entonces hemos hecho evaluaciones, y la que mejor se conectó con el público fue Luisa González, pero bueno, respetamos cualquier criterio. Otra cosa es el asesinato de Fernando Villavicencio. Eso es algo sin precedentes y un complot político para perjudicarnos, y nos perjudicó, pero es un complot político. Sabían que íbamos a ganar en una sola vuelta, teníamos 44, 46% y estaban dispuestos a todo. Y vieron que Villavicencio, que estaba en cuarto o quinto puesto, le era más útil muerto que vivo, y lo asesinaron en un complot, una conspiración. ¿Un complot político de quién o de quién es expresidente Correa? De la derecha, habrá que especificar nombres, eso lo hará el FBI, pero por ejemplo, María Paula Romo y Carrillo pueden estar ahí involucrados, ¿no? Los candidatos que se benefician de este ambiente de terror, la extrema derecha ecuatoriana que está dispuesta a todo, a asesinarme a mí, a asesinarlo a usted, con tal de evitar que volvamos al poder. Pero mire, es evidente, por favor, reflexionemos, pueblo ecuatoriano. ¿Quién mete un candidato de tan alto riesgo como Villavicencio bajo la custodia de la Policía Nacional en un carro vacío,
pero es una norma elemental, eso para mí ya es suficiente, pero es suficiente que lo entregaron a los asesinos. No estaba el chofer es el primero en estar, porque si hay una emergencia tiene que arrancar el carro. Una norma de seguridad demasiado elemental, es como que si usted vaya a la radio y no conecte los micrófonos, es algo demasiado elemental. Lo entregan a los asesinos, pero no solo eso. El carro no es blindado, no es el carro de Villavicencio, es que no estaba el carro de Villavicencio. Sí estaba César Gonzaga, su chofer lo acaba de declarar. Ya había llegado el carro, pero se había equivocado de puerta, estaba en la parte trasera. Sabían que llegaba en pocos minutos. En lugar de esperar, y llegó 2 minutos después del atentado el carro, en lugar de esperar el carro blindado, lo meten rapidito en un carro no blindado y solo, para que vengan los sicarios y lo acribillen. Vea cualquier video del propio Villavicencio, mío cuando era vicepresidente, cuando salíamos, íbamos a embarcar en el carro, siempre guardias de seguridad iban del otro lado, que se llama el lado vulnerable, para controlar quién viene por la calle. No va, nadie controla. Y los sicarios se pasean como en su casa para acribillar a Villavicencio. Pero es muy... Claramente ese es un complot. Es muy grave, es muy grave lo que usted está diciendo, porque de alguna manera usted está dejando entrever o está interpretando de que, o presume de que podría haber una conjura interna, porque ha mencionado tanto a la exministra María Paula Romo cuanto al exministro Patricio Carrillo. Sin lugar a dudas, pero no termina eso siendo... donde por lo menos hay participación de la policía y debió enseguida renunciar el comandante de policía. Porque por lo menos hay implicación de la policía. No puede haber tal cadena de errores. Y a los pocos minutos ya las redes inundadas de videos prefabricados con entrevistas manipuladas, sacadas de contexto, para echarnos la culpa a nosotros del asesinato. ¿Todo para qué? Para bajarnos puntos e impedir que ganemos una sola vuelta el próximo domingo. Pero vea, expresidente Correa, ayer estuvo por acá el general Patricio Carrillo y le dije yo ayer al general Carrillo en la entrevista, a mí me parecía, y lo dije en mi comentario de ayer y lo he dicho en otros espacios, a mí me parece muy irresponsable, por ejemplo, que el precandidato Cristian Zurita haya hecho un señalamiento contra 5 legisladores, dejando entrever que podrían tener relación con el caso del asesinato de Villavicencio. Yo le digo a usted lo mismo, no estamos cayendo en el mismo terreno, hablando incluso poniendo nombres cuando deberíamos esperar la investigación, expresidente Correa. Acepto su crítica, porque yo estoy diciendo claramente que son hipótesis basadas en hechos concretos. El hecho concreto es que un tipo de altísimo riesgo como Villavicencio, bajo protección policial, lo meten en un carro vacío, sin siquiera el chofer, y que no era su carro, que llegó 2 minutos después. Eso es incuestionable, ¿verdad? Son hechos, no elucubraciones, y lo acribillan. De ahí, hipótesis. ¿Quién se beneficiaba de eso? Mire que Carrillo sí salió, pues, por la puerta trasera y en carro blindado, ¿no? ¿A quién le era más valioso Villavicencio muerto, que estaba en 4º o 5º lugar, que vivo, ¿no? Una beneficiada puede ser María Paula Romo, porque tiene terror de que ganemos, porque tendrá que responder por todos sus crímenes. Entonces, esas sí son hipótesis. Y la otra hipótesis, basada en pruebas concretas, en hechos objetivos, es que todo fue para impedirnos ganar en una sola vuelta, porque a los pocos minutos ya las redes estaban inundadas de noticias falsas contra nosotros para vincularnos al crimen. Eso fue preparado. Entonces, yo creo que los hechos objetivos, ¿no?, indudablemente nos hacen concluir que eso fue un complot, y quién beneficia, quién está atrás de ese complot ya son hipótesis. Para extrema derecha puede ser el mismo Carrillo, puede ser Romo, y claramente para perjudicar a la Revolución Ciudadana e impedirnos ganar en una sola vuelta. Expresidente Correa, bienvenido nuevamente. Buenos días, le saluda Belkis Sánchez. Ya vamos a seguir profundizando aún más sobre estas hipótesis alrededor de la muerte de Fernando Villavicencio. Yo quiero volver al tema inicial planteado en esta entrevista a propósito de la objeción presentada a la candidatura de Cristian Zurita. Y quiero pedir una reacción respecto de las críticas al movimiento Revolución Ciudadana por haber presentado, como algunos sostienen, prácticamente a última hora esta objeción o sobre la hora de que vence el plazo, y esta supuesta intención que le atribuyen al movimiento de intentar accidentar el proceso electoral. O sea, nosotros somos los que accidentamos el proceso electoral por decir que se cumpla la ley. Vamos, por favor, la ley es para todos, ¿no? Primero. Segundo, Zurita llegó para insultarnos, para acusarnos de todo, y ya lo hizo. Acusó a 3 compañeros nuestros de estar vinculados al asesinato de Villavicencio. Entonces nosotros nos defendemos con la ley en la mano. Lo que hemos hecho es cumplir la ley, que a última hora, ¿usted cree que conocíamos que el tipo estaba afiliado a otro partido político? No se engañen, la responsabilidad es de ellos. La responsabilidad de María Paula Romo, construye María Paula Romo. Ellos debieron cumplir con la ley si querían inscribir a Zurita. Nos están acusando de exigir que se cumpla la ley, por favor.
que se espera ahora precisamente por parte del Consejo Nacional Electoral una vez presentado este recurso? La prueba es incuestionable. El tipo estaba, y lo ha reconocido, creo, estaba afiliado a otro partido político, pues debe ser eliminada esa candidatura, ¿no? Ahora bien, estamos en el último tramo de la campaña electoral. Tenemos hoy y mañana para hacer campaña, luego viene el viernes y el sábado, que son periodos de reflexión, y el domingo vamos a las urnas. Le pregunto a usted, obviamente las encuestas son fotografías del momento, son pronósticos que pueden variar de un día para otro. La verdad estará el domingo en las urnas, pero encuestas que ahora ya no se pueden difundir públicamente. Yo le he escuchado a usted y le he leído en los últimos días. Ustedes están admitiendo, le pregunto a usted, que no van a tener o no les va a dar los números para ganar en primera vuelta la presidencia de la República y que sí o sí, ustedes ya están previendo que va a haber un balotaje o segunda vuelta, economista Correa. No existe sí o sí. Nuestras encuestas, que son muy bien hechas, sabemos de esto, nos dan 44%. Encuestas, ganadores en una sola vuelta. Encuestas de adversarios políticos. Nos decían, mira, solo una hecatombe política les impedirá ganar una sola vuelta. No me lo decían a mí, le decían amigos comunes. Y dio un ejemplo chistoso. Solo que Luisa González azote a su madre en público para que no gane una sola vuelta. Bueno, generaron ese cataclismo político, esa hecatombe política con el asesinato de Villavicencio y por supuesto que nos han bajado puntos. Y estuvimos bajando casi un punto diario hasta el domingo y el lunes, después del debate, hemos empezado a recuperarnos. Si sigue esa recuperación, podríamos todavía ganar una sola vuelta. Ya depende del pueblo ecuatoriano. Y ganar en una sola vuelta significa que Lasso se va más pronto a su casa y más pronto comienza a recuperarse el país, la seguridad, la economía, la educación, los servicios públicos, etc. La candidatura de la Revolución Ciudadana se empezó a recuperar luego del debate presidencial. Sí, ¿No hubo algún impacto de alguna manera luego del debate? Impacto positivo, por eso una cosa es lo que uno percibe, otra cosa es lo que percibe el gran público, ¿no? Yo soy un tipo cartesiano de números, entonces me gustaría otro estilo, pero es el que más conecta emocionalmente. Pregúntenle a la ciudadanía, le pregunto a ustedes, ¿cuál fue la principal propuesta? Dicen que Noboa salió muy bien, este chico Daniel Noboa del debate. ¿Cuál fue la principal propuesta de Daniel Noboa? Lo que pasa es que Noboa se lo vio muy aplomado, muy preparado, muy tranquilo, muy sólido en sus respuestas. En su manejo. Las formas. Claro, las formas, no los datos, ¿no? Y a Luisa se la vio muy solidaria, en contacto con la gente, preocupada, tu familia no tiene educación, no tiene salud, y eso es lo que queda. Y quedó mucho con Luisa. Entonces las encuestas nos dicen que la gran ganadora del debate fue Luisa. Pero son percepciones diferentes. Claro, y hablando de las percepciones, por ejemplo, para otro segmento, digamos, quedó en el imaginario que la candidata Luisa González se limitó básicamente durante todo el curso del debate a decir, ya lo hicimos, lo volveremos a hacer sin profundidad. Y yo le pregunto a usted, el Ecuador de 2023, expresidente Correa, ¿no es el mismo Ecuador que seguramente usted recibió el 15 de enero del 2007? ¿O no es el mismo Ecuador que usted dejó el 24 de mayo del 2021? Del 2017, perdón, o no es el mismo Ecuador que seguramente recibió Lasso el 24 de mayo del 2021. O sea, son realidades distintas. Tal vez ahí no faltó profundidad de expresidente Correa. Bueno, ese es su criterio. Yo sí creo que tuvo profundidad y conexión emocional, pero también hay una doble moral, ¿no? Si Luisa repitió de una u otra vez que era la idea que queríamos que quede en el público, que ya lo hicimos, porque es un momento de certeza, no un momento de aventurero, no momentos de apuesta. Hay que ir a los certeros, a los que ya lo hicieron y lo harán esta vez mejor. Ahí sí está mal. Y cuando Lasso repitió 500 veces, Andrés, no mienta otra vez. La prensa dijo lo mismo. Si se da cuenta, el doble estándar. Pero no se preocupe, ya estamos acostumbrados. Por supuesto, el país no es el mismo de aquel que yo recibí en el 2007, aquel que yo dejé en el 2017, aquel del 2021. Pero los problemas esenciales cambian en intensidad, pero no necesariamente en calidad, en cualidad. Ahí están los mismos problemas. Yo recibí un país con inseguridad, con 18 muertes por cada 100, homicidios por cada 100.000 habitantes. No tanto como ahora, que son 25 en el 2022, pero con alta criminalidad. Y lo dejamos en 5.7. Entonces, hay la experiencia de base y, por supuesto, hay que irse adaptando a las nuevas condiciones, pero esencialmente los problemas siguen siendo los mismos con una excepción. La única excepción, el único cambio cualitativo profundo que yo veo, el resto es cuantitativo, la intensidad. Antes eran 18 asesinatos, homicidios, ahora son 25 y vamos a llegar a 35. El único cambio cualitativo es que por primera vez en la historia, esto no ocurrió ni con Abdalá, ni con Magua, ni con Lucio Gutiérrez, ni con Correa, por primera vez en la historia, el crimen organizado ha infiltrado el Estado. Y eso es lo realmente grave.
porque han perdido el control del Estado. Pero ha infiltrado el gobierno con altos funcionarios y ha infiltrado la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, y eso lo denunció el propio Metiche, embajador estadounidense. Pero sus críticos permanentemente señalan que en su gobierno germinó, o mejor dicho, se sembró esta semilla que luego germinó y que provoca lo que estemos cosechando hoy. Mencionan, por ejemplo, la salida de la base de Manta en el 2008 por la norma constitucional aprobada por la Asamblea, y está claro que el artículo 5 de la Constitución prohíbe el establecimiento de bases extranjeras en territorio ecuatoriano. Ya no podía estar, no podía haber presencia militar extranjera en una base. Mencionan también la eliminación de la unidad de inteligencia, la UIS, como, digamos, elementos que, según sus detractores, terminaron contribuyendo para desinstitucionalizar la seguridad del Ecuador, expresidente Correa. Y por eso quedamos como el segundo país más seguro de América Latina. Las cosas caen por su propio peso, no lo sé, terminó el análisis. Tú, una persona inteligente, Fabricio, ¿usted cree esas cosas? ¿Usted las cree? ¿Ah? Yo le pregunto a usted. Ah, porque no las cree. No. Yo, por ejemplo, yo le he dicho públicamente el tema de la base de Manta. Yo tengo una posición sobre ese tema. O sea, y además, el otro día conversé con Fernando Carrión, y Fernando Carrión, que digamos, no es que comulga con su visión ideológico-política, él mostraba datos duros que justamente desactivaban el tema de la base de Manta. O sea, yo de la base de Manta y he dicho públicamente... No lo repita. Ya mismo dicen que... No, pero le pregunto. Los españoles es una pregunta. La batalla del Pichincha y le echan la culpa a Simón Bolívar. No, o sea, son cosas demasiado ilógica, demasiado irracional. La UIS, lo que no dicen, que estaba totalmente tomada por la embajada, recibían pago de la embajada, las computadoras, las camionetas se daban a la embajada, y lo que hicimos es reemplazarlo por algo mucho más sólido y consolidamos la CNI y tuvimos un mucho mejor servicio de inteligencia. Eso es lo que no se dice. En todo caso, también se dice que pactamos con las mafias y entonces estos combaten las mafias y por eso explotó la violencia. Bueno, si pactamos con las mafias, lo que no se va a poder evitar es el envío de cocaína a Europa. Y debemos ser los primeros proveedores de cocaína en Europa. Estamos claros en el razonamiento, ¿no? Ecuatorianos, ustedes son pilas, de Costa, Sierra, Oriente, Galápagos. Si pactamos con las mafias, entonces el envío de drogas era masivo y debemos ser el principal proveedor de cocaína de Europa. Nunca lo fuimos ni de lejos. Ahora sí somos el principal proveedor de cocaína de Europa. Es claro que esta gente, lo que pasó, que no pudo controlar, le quedó grande el cargo, y por último han permitido que el crimen organizado, por primera vez en la historia del país, infiltre el gobierno, la fuerza pública, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Expresidente, más allá de esta convicción que ustedes mantienen de que ganarán en primera vuelta, porque así lo dicen sus cifras y que es totalmente legítimo, en el escenario eventual de una segunda vuelta y a manera de autocrítica, a la interna como movimiento, ¿qué giro debería dar la campaña para ganar el balotaje? Mire, yo siempre me he preparado para dos vueltas. Escuche toda mi intervención. Porque había una institución, CELAC, que sacaba todas las encuestas y el promedio nos ponía en 39%, no llegábamos al 40%. Y yo siempre trabajaba en función del 39%, pese a que nuestras encuestas, que son muy buenas, nos daban 44%. Y le decía a la gente, nos falta un puntito, hay que hacer ese esfuerzo. Hoy tal vez estamos más bajos en nuestras propias encuestas de ese 40%, pero nos estamos recuperando desde el lunes, ¿no? Entonces sí pedirle a todos nuestros militantes, consigan a alguien indeciso, alguien que esté equivocando su voto ideal. Hay que votar por lo certero, hay que votar por ese país de paz que ya tuvimos y llevarlo a votar el día 20 de agosto, porque también el ausentismo nos podría hacer daño. Esperemos resultados y veremos. Si hay segunda vuelta, se replantearían las estrategias, por supuesto. No es lo mismo una primera vuelta con 8 candidatos y una segunda vuelta con 2 candidatos, y hay que ver cuál es el otro candidato y qué propone el otro candidato para contrastar las propuestas, y de esa forma se elabora la estrategia. El tema es que usted en 2013, si la memoria no me es infiel, gana en primera vuelta con el 57% y le saca 30 puntos de diferencia al segundo, que era Guillermo Lasso. En 2017, Alianza País, en ese momento, gana la primera vuelta con el 39 y pico por ciento, no le alcanza para ganar la presidencia en primera vuelta y fueron a la segunda vuelta. En 2021, Andrés Arauz gana la primera vuelta con el 33%, no le alcanza para ganar en primera vuelta. Estos porcentajes que le dicen, o sea, estamos hablando de y le pregunto a usted si es correcta esa interpretación, de un declive paulatino de la Revolución Ciudadana respecto de sus candidatos a la presidencia, expresidente Rafael Correa. Bueno, de otro lado, ¿no? Con la Revolución Ciudadana nos acostumbramos a lo excepcional, porque antes de Correa, en el 2013 y en el 2009, ¿quién había ganado en una sola vuelta? Ni Velasco Ibarra ganaba en una sola vuelta. Lo hizo Correa.
después del retorno a la democracia, 78, 79, ¿cuál de los presidentes? Roldós, Pérez Cordero, Borja, Cito Durán, Bucarán, ¿cuál de los presidentes ganó en una sola vuelta? Entonces ese es el problema de la Revolución Ciudadana. Nos acostumbró a lo excepcional. Eso fue algo excepcional. Lo normal es tener dos vueltas. Pero probablemente esta vez también logremos lo excepcional, y eso es muy bueno para el país, sobre todo en estas circunstancias. Mucho más importante que yo hubiera ganado en una sola vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora se nos está destrozando el país y parte de la solución es que Lasso se vaya lo más rápidamente a su casa, y eso lo podemos lograr si se gana en una sola vuelta el próximo 20 de agosto. Dale. Expresidente, yo quiero hablar ahora brevemente sobre el tema de la seguridad, porque es el tema que sin duda, entre los muchos que aquejan al país, el tema que sin duda mantiene esta preocupación entre la ciudadanía. Y mucho se ha escuchado como parte de las propuestas de los candidatos en esta campaña política sobre lo que harán en materia de seguridad. Hay una suerte de desesperanza entre la población porque muy pocos creen que realmente se puedan tomar acciones efectivas para combatir la inseguridad que ahora mismo vive el país. Hemos escuchado a candidatos que hablan de la necesidad de fortalecer la institucionalidad, de dotar de mejor herramientas a la Policía Nacional, pero hay un tema que es de fondo, y es que esta problemática debe tratarse desde su integralidad. Allí, ¿qué es lo que plantea en concreto la Revolución Ciudadana? Mire, una conclusión del debate es que todos quieren volver a la época de la Revolución Ciudadana. Porque todo lo que decían, usted tiene razón, propuestas sueltas, lluvia de ideas, pero todo lo habíamos hecho nosotros. Entonces nosotros sí tenemos la propuesta integral, en 45 segundos no se puede explicar, pero ya que usted me lo pregunta, se la digo. Por lo menos hay que empezar dividiendo la delincuencia en dos segmentos totalmente diferentes, con estrategias totalmente distintas. Delincuencia común, el que le roba el celular, el que le abre el carro, el que se le entra a la casa, ¿no? Que debe ser tratada con mucho mano dura, meterlo preso, proteger a la gente buena, pero también hay que combatir la pobreza que nos ha aumentado estos años brutalmente, mientras los bancos rompen récords de utilidades. Hay que aumentar los cupos en las universidades para que nuestros chicos puedan estudiar. Hay que meter nuevamente a los 90.000 niños que se quedaron sin entrada al sistema escolar. Hay que darles buenas escuelas, colegios con desayuno, con uniformes, con libros, ¿no? Entonces se trata también de desarrollo humano para disminuir esa delincuencia común. La delincuencia organizada tiene una lógica totalmente distinta. Delincuencia organizada, el crimen organizado existe en Estados Unidos, y no es porque son pobres, es la codicia, la maldad humana. Y eso se combate por lo menos con 3 ejes, que nadie habló, que Luisa lo propuso, pero no lo pudo elaborar por la falta de tiempo. Ese debate fue un desastre, porque no, estaba hecho para que nadie pueda decir nada. Al menos 3 ejes. Primero, servicios de inteligencia. El crimen organizado se combate con inteligencia, no solo con más pistolas de la policía, ¿no? Y destrozaron el sistema de inteligencia, y lo poco que queda es para perseguir opositores políticos. Nosotros tenemos inteligencia hasta en las cárceles, para anticiparnos a lo que pensaban hacer los capos de la mafia, ¿no? Inteligencia para ver la estructura de la banda criminal, porque si solo agarra el cabecilla, tiene 10 más para reemplazarlo, porque tiene que agarrar a todos. Inteligencia para ver la ruta del dinero, cortar el dinero sucio con el cual se financian estas bandas. Espere su razón de ser el crimen organizado, porque ya no pueden lucrar. Inteligencia para ver por dónde pasa la droga. En este momento la droga se ha desplazado, la cocaína, de la costa colombiana al Putumayo. La selva Putumayo está saliendo por el río Putumayo para ir a Manta, Guayaquil, y exportarla a Europa. Entonces, inteligencia, ¿no? Tecnología. Por ejemplo, radares, estos tipos destrozaron, teníamos el sistema de radares más completo de América Latina, destrozaron el sistema de radares para hacer quedar mal a Correa, y quedaron mal ellos, ¿no? Tecnología, por ejemplo, lanchas rápidas, drones para ver por la ruta de la droga, tecnología para pruebas de confianza, no solo ver, investigar cuentas bancarias, condiciones financieras, condiciones psicológicas de todo policía, pero sobre todo de los altos oficiales y también de Fuerzas Armadas, sino que polígrafos están vinculados al crimen organizado. Eso atenta a derechos humanos, a la intimidad. Señores, grandes males, grandes soluciones. Tenemos que depurar Fuerzas Armadas y Policía Nacional porque están infiltradas por el crimen organizado. Y tercero, nadie le habla de esto, solo la Revolución Ciudadana. Coordinación internacional, porque el crimen transnacional. ¿De dónde viene la cocaína? ¿Acaso nosotros producimos cocaína? Viene de Colombia. Tiene que coordinar con Colombia. Para eso era el Ministerio Coordinador de Seguridad, para coordinar Fuerzas Armadas, Policía, ECO 911, Servicio de Inteligencia y las CONBIFRON, Comisiones Binacionales de Frontera. Actuamos en conjunto con Colombia, donde ellos no podían llegar, llegábamos nosotros, donde nosotros no podíamos llegar, llegaban ellos y capturábamos la droga. Eso no existe, lo destrozaron por odio a Correa,
hay que reconstruirlo. Entonces, coordinación internacional con Europa, que es la víctima. Ecuador se ha vuelto el principal proveedor de cocaína, no se imagina la imagen del país que existe allá, ¿no? Entonces van a estar encantados de coordinar, ayudándonos con tecnología, financiamiento, para acabar con ese tráfico de drogas. Y lo mismo con Estados Unidos y otros de los mercados de la droga que pasa por Ecuador. Y todo esto se puede... A grandes rasgos, la estrategia, pero hay que empezar segmentando. No es lo mismo la delincuencia común, el que le roba el celular, que la delincuencia del crimen organizado, que incluso es transnacional. ¿Y todo esto se puede hacer en 1 año y medio? Te pregunto. No, pues, no, o sea, se puede hacer mucho. ¿Qué se puede hacer en año y medio? En año y medio, ¿qué es el periodo que se viene? ¿Qué se puede hacer? Reconstruir la institucionalidad, pues si destruyeron hasta el Ministerio de Justicia encargado de las cárceles, y las cárceles están en manos de los mafiosos. ¿Regresarían los mismos ministerios, Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ministerio Coordinador de Seguridad, volverían? Pero por supuesto, pues acaso esa institucionalidad no nos llevó a ser el segundo país más seguro de América Latina. Y ahora vamos a ser el primer país más seguro de América Latina. Si algo funcionó, si el equipo, los titulares de un equipo de fútbol ganaron el campeonato, ¿para qué lo va a cambiar? Esto lo cambiaron por odio a Correa. Y destruyeron esa institucionalidad y hoy lloramos lágrimas de sangre. Hay que hacer el Ministerio de Justicia para que controle las cárceles, el Ministerio Coordinador de Seguridad que coordine todas las instituciones involucradas en seguridad, Fuerzas Armadas, Policía, Servicio de Inteligencia, Económico, pero también comisiones binacionales de frontera, un Ministerio de Interior dedicado solamente a la policía y a la seguridad ciudadana, y recuperar el modelo de gestión y la visión de la policía. Visión comunitaria, con la comunidad que es la que sabe quién es el microtraficante, el violador, el agresor, el asaltante, las unidades de policía comunitaria que están abandonadas, ¿no? Y también que los oficiales asciendan por resultados, dividiendo la policía en territorios, zonas, distritos, circuitos y subcircuitos. Así funcionábamos, con tablero de control, en función de resultados. Todo lo destrozaron. Expresidente, todo esto que usted ha señalado, ¿de alguna manera ameritaría o requeriría cambios a la Constitución de la República, sobre lo cual también mucho se ha hablado en este tiempo? Tienen que buscar cualquier justificación, pero no le contesté una pregunta. ¿En 1 año o 6 meses se podrá resolver todo? Por supuesto que no, pero se podrá hacer mucho. Por lo menos no seguiremos retrocediendo. No es que estamos avanzando, retrocedemos. El año pasado acabamos con 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este año probablemente llegaremos a 34 o 35 y estaremos entre los 15 países más violentos de América Latina. Esa tendencia se romperá. Yo sí le puedo asegurar, habrá cambios drásticos, evidentes, sentidos en el corto plazo en seguridad, en reactivación económica, pero obviamente no se podrá hacer todo. Con respecto a su pregunta, siempre buscarán pretexto, ¿no? Que las leyes de Correa, que la Constitución, con las mismas leyes, la misma Constitución, hicimos al país el segundo más seguro de América Latina. Es claro que el problema es el gobierno y que nos han mentido. Acuérdense que hasta una consulta popular hicieron para engañarnos, porque las Fuerzas Armadas por la Constitución de Correa no podían salir a las calles, luego las sacaron a las calles. Sí, pero no podían entrar a las cárceles. ¿Se acuerdan? Por favor, ecuatorianos, ¿se acuerdan que nos dieron? Bueno, ya las metieron a las cárceles para capturar a Fito y mandarlo a la Roca. Siempre se pudo hacer. Era mentira. Todo era politiquería para hacer quedar mal a Correa y poner sus propias leyes. Si hay que hacer una reforma constitucional, que se la haga, pero la calentura no está en la sábana. No son las leyes, no son la Constitución, no es la Constitución. Son gobiernos ineptos, indolentes, corruptos e infiltrados por el crimen organizado. Y eso puede cambiar este 20 de agosto. Expresidente Correa, hablemos de economía y hay algo que me llamó la atención de lo que dijo la candidata Luisa González el último domingo. Frente a la pregunta de si va o no a mantener los subsidios a los combustibles, la respuesta de Luisa González fue que van a retomar la construcción del complejo petroquímico del Aromo, pero no profundizó cómo, con qué financiamiento, cómo lo van a hacer. Le pregunto, ¿eso está en el plan de gobierno presentado por Luisa González? Seguramente sí. En todo caso, lo que no dice que le interrumpió el moderador, ¿cómo se llama? De nombre impronunciable, John Blum, no me acuerdo, porque dijo que no era pertinente la respuesta, no entendió nada. Por supuesto que para abaratar los combustibles se necesita refinería y lo produciremos nosotros mismos los combustibles, en lugar de estarlos importando. Esa refinería tiene un costo de 12.000 millones, probablemente ya más. Han dejado pasar varios años, 14.000 millones. Se había apalancado ya como 4.000 millones. Hubo el financiamiento. Lo dijo Pablo Campana, que en ese momento era ministro, no me acuerdo de qué área, pero del área pertinente, de la producción. Ministro de Moreno, no recuerdo. No, ya hay 7 empresas interesadas en la refinería del Aromo, y Moreno le dio la orden, eso para hacer quedar mal a Correa. ¿Cómo necesitamos esa refinería? Hoy el balance petrolero alguna vez es negativo, es más lo que gastamos en importación de combustible que lo que obtenemos en exportación de crudo. Esas son las consecuencias del odio político. Por supuesto que ese complejo, que no es solo refinador, complejo petroquímico del Aroma en Manabí,
va a permitir tener mejores combustibles, combustibles más baratos, producidos nacionalmente, no importados, e incluso en la parte petroquímica, producir los plásticos más elementales y evitar la importación. ¿Cuánto cuesta construir la refinería del Pacífico? Como decía, en esa época era 12.000 millones, hoy seguramente es aumentado, no lo conozco, hay que hacer los reajustes. Sin embargo, esa es otra de las tantas barbaridades, lo digo Yacu Pérez con tanta mala fe. 1.500 millones desaparecidos, que no entiendes otro problema. Por ejemplo, solo los estudios cuestan un 5% y licencias normalmente un 5% del valor total del proyecto. Como una casa. Si la casa cuesta 100.000, seguramente el arquitecto les cobra 10, 15%, $15.000. Eso no está, no se ve, pero existe, ¿no? Están todos los estudios, todas las licencias, y son unos $600 millones que se invirtió solo en eso. Pero hay gente que de muy mala fe que no quiere ver la realidad. Ya, pero lo que quiero entender es, luego de escuchar a Luisa González que dice vamos a construir, ¿cuál sería el mecanismo? ¿Alianza público-privada? ¿Dejarle toda la inversión privada? Ecuador, mire, Ecuador no tiene la capacidad por sí solo, la tendría, pero sería muy riesgoso. Lo mejor es tener un socio estratégico. Ese socio estratégico incluso podría ser China, pero ya hubo empresas, lean, hay publicaciones de prensa 2017, donde el propio ministro Pablo Campana dice, hay 7 empresas interesadas en construir la refinería del Aromo. Moreno le da la orden, haz que arma la correa, deja votado eso, y ya el pueblo del ministro no pudo continuar hablando e impulsando la refinería. El tema es que la refinería, no sé cuánto tiempo se demoraría la construcción. Esto no se lo hace en corto tiempo, seguramente son algunos años. Pero la pregunta era, y yo le pregunto a usted, ¿qué va a pasar con los subsidios mientras tanto? Se mantendrán. Yo creo en los subsidios, pero cuando subsidios son para los pobres son subsidios y populismo. Cuando es para los ricos son incentivos. Otra reflexión de la refinería. Precisamente por eso avanzamos lo que se llama obras temprano, la ruta crítica, tener los estudios listos, tener el campamento, tener el terreno compactado. Vino Moreno, no continuó, y los brutos y los corruptos somos nosotros porque con 1.500 millones no hicimos nada. Ahí está el dinero y hemos ahorrado unos 2 años con esa ruta de la ruta crítica. Y la construcción per se, ya los tubos, lo observable, tomará unos 4 años más. Pero esa refinería, mira, si esa refinería hubiera estado hace 30 años, no tendríamos deuda externa. Ecuador refina, producimos 500.000 de barriles diarios. Solamente tenemos una capacidad de refinación de 160.000 barriles, aproximadamente 35%. Así de torpe ha sido nuestra política petrolera. Y muchas veces, balance petrolero es negativo. Más nos cuesta importar que lo que recibimos por la exportación de crudo. Ahora hablemos sobre las consultas populares, que también será un tema sobre el cual los ciudadanos deberán pronunciarse en las urnas. ¿Cuál es la postura, en este caso, sobre las consultas del Yasuní y el Chocó Andino? Muchas gracias por esa pregunta, porque es muy interesante. Mira, el Chocó Andino yo no conozco mucho, eso es localizado para Pichincha. Sin embargo, me preocupan los mecanismos, ¿no? Que por consulta se decidan esas cosas, porque hay mucha politiquería, ¿no? Hay que ser sensatos, por ejemplo. Ya la Constitución prohíbe tener minería, actividad extractivista en áreas sensibles, fuentes de agua, porque hay que ser regular adecuadamente eso. Pero cuidado, porque quitarnos el dolor de cabeza, nos cortamos la cabeza, ¿no? Sobre el Yasuní que se lo manejo muy bien, ¿no? Le hemos dado libertad a la militancia porque es evidente que fue una trampa para perjudicarnos, para meter ruido en la campaña, para evitar que ganemos una sola vuelta. Mi postura personal será votar no. Es que usted no quiere el Yasuní. Nos están engañando, compañeros, nos plantean Yasuní o el petróleo. Es un falso dilema. Son 250 hectáreas de Yasuní, de 1 millón de hectáreas, o 18.000 millones de dólares en reservas petroleras que necesitamos para desarrollo infantil, para combatir la desnutrición, para medicina, para libros, etc. Como la gente no entiende muchas grandes cifras, muchos ceros, se pierde. 250 hectáreas de 1 millón de hectáreas como si fueran $1.000 y estuviesen gastando 25 centavos. Les repito, agárrense de la silla. Es como que si tengan $1.000 y tengan que gastar 25 centavos. Y eso para producir después muchos dólares más. Con el dinero del Yasuní se puede proteger el bosque, porque hay grandes peligros para el bosque, como la tala ilegal, y no tenemos recursos para guardar bosques, para controlar eso. Seamos sensatos, no nos hagamos el harakiri, no pongamos sobre nuestros hombros responsabilidades que no son nuestras, los contaminadores son otros. Necesitamos ese dinero para salir de su desarrollo, para evitar que los niños se nos mueran de diarreíta, patologías del siglo XIX. Le insisto, son 250 hectáreas de 1 millón de hectáreas. 25 centavos de $1.000. Esa es la realidad. Y no solo eso, ya están por intervenir a las 250 hectáreas. Ni siquiera se gana nada. Por el contrario, habría que gastar 500 millones para retirar esas instalaciones. Y nadie dice dónde. Es hacernos el harakiri. Y se dice que no son 1.200 millones de ingreso
anual, sino que solo para la renta petrolera, es decir, la utilidad del Estado. Ya Cooper dijo que eran 128 millones, eso no es cierto, son entre 400 y 600 millones. Como que si fuera cualquier pelo de cochino. Esos son unos 2 puntos del IVA. ¿Cómo lo han compensado? Aumentando el IVA, primero. Segundo, que 1.200 millones ya desaparezcan de la economía, no pasó nada. Es que supóngase que el Estado reciba como utilidad 400 millones, el ingreso bruto por ese petróleo de 1.200, ¿qué pasa con los otros 800 millones? ¿Se lo fumaron los marcianos? No, esos 800 millones son costos de extracción. ¿Y qué son los costos de extracción? Pago a empresas de servicios petroleras ecuatorianas, pago de guardianía, que son los propios guaraníes, pago a la señora que lleva la comida, y esa gente con sus negocios tiene empleados, y esos empleados con sus salarios compran a su vez en la tienda, pagan arriendo, y se va circulando el dinero en la economía. Entonces, no tener una actividad que significa 1.200 millones de dólares anuales dentro de la economía es una pérdida de 3.000, 4.000 millones de dólares, ¿no?, de actividad económica, pérdida de puestos de trabajo, y nadie nos habla de eso. Yo, como conozco de esto, por amor, yo me creo ecologista, por amor al Yasuní, por amor a mi patria, por amor a los niños que requieren medicina, que requieren que no sean víctimas de patología de la miseria. Yo votaría, porque me quitaron derecho político, no en esa consulta popular. El tema es que también, digamos, sobre todo para las nuevas generaciones y para los críticos de la actividad petrolera, es que desde el boom petrolero de la década de los 70 y a lo largo de todas estas décadas de extractivismo, de explotación petrolera, no han mejorado las condiciones de vida, sobre todo de las provincias amazónicas de donde se extrae la riqueza petrolera. Tenemos una refinería en Esmeraldas, y Esmeraldas es una provincia sumida en el abandono, en la pobreza y hoy mismo en la inseguridad. Yo creo que ese argumento también hay que mencionarlo. ¿Cómo hacer? Vamos a suponer que gana el no y se mantiene la actividad petrolera, pero ¿cómo hacer para que esos recursos efectivamente sirvan para el objetivo de sacar de la pobreza esas zonas? Expresidente Correa. Como ya lo hicimos, porque usted está generalizando, pero hay un gran paréntesis, tiene razón, pero con un gran paréntesis, 2007, donde esos proyectos estratégicos, por decreto presidencial, incluso por ley, primero tenían que financiar el desarrollo local. Usted no me va a decir, los esmeraldeños le están escuchando. ¿Cómo cambió Esmeralda? Gracias a la intervención del gobierno, porque ahí estaba la refinería, porque está Puerto Balao, donde sale nuestro petróleo, y Flopec, Flota Petrolera Ecuatoriana, la matriz estaba en Quito. Yo obligué a que vaya a Esmeralda y que construya el edificio más bello de toda la provincia, y reformamos todo el malecón de Las Palmas. Entonces, eso era antes de nuestro gobierno y después de nuestro gobierno. Con nuestro gobierno, los beneficios quedaban sobre todo para el desarrollo local. ¿Sabe quiénes son los primeros en oponerse a la consulta sobre el Yasuní? Que están promoviendo el no. Las comunidades locales. Porque nosotros iniciamos ese proyecto. Y los guardianes, los suministradores de bienes, servicios, comida, son las propias poblaciones locales, los propios guaraní, que perderían su puesto de trabajo, ¿no? Con nuestro gobierno no fue así. Recuerden que con nuestro gobierno establecimos que 12% de las utilidades, ¿no?, petroleras explícitas en el caso de petroleras privadas o implícitas en el caso de petroleras públicas debían quedar para desarrollo local, y con eso se hicieron una serie de proyectos que transformaron la economía, con una red vial de primer orden, con EQ 911, con parques, con centros de atención ciudadana, con escuelas del milenio, con unidades judiciales, con unidades de policía comunitaria, con hospitales. Lamentablemente vino la traición de Moreno y todo eso, no solo que se paró, lo empezaron a destrozar. Pero lo que usted dice no es correcto durante nuestros 10 años de gobierno, y se ha demostrado que los recursos naturales no son una maldición, sino una bendición si se utilizan adecuadamente, con manos limpias, mentes lúcidas, corazones ardientes por la patria y por la grandes mayoría. Expresidente, ¿cuándo pensar en cambiar de modelo si se trata ahora mismo de recursos que tarde o temprano se van a agotar? Pero eso es lo que estábamos haciendo. ¿Qué cree que son las becas? Pasar de una economía extractivista a una economía fundamentada en el talento humano, pero pararon las becas. ¿Qué significaba intentar mejorar el nivel académico de las universidades? Ir a la economía del conocimiento, a la sociedad del conocimiento, pero todo eso pararon. El desarrollo del agro, mejoramiento de semillas, teníamos el proyecto PIDACE, el mejoramiento genético para ganadería, estamos preparando la exportación de carne, en nuestro gobierno se eliminó después de siglos la fibra aftosa, eso ya nos permitía exportar carne. Todo eso quedó truncado por el gobierno de Moreno, porque lo único que les importó, y lo dijeron textualmente, era perseguir a Correa, eliminar políticamente a Correa, así se destroce la economía. Salir del extractivismo
no es la ingenuidad, jóvenes queridos, que no jueguen con su entusiasmo juvenil, con su buena fe juvenil. Salir del extractivismo no es por cerrar las minas, el petróleo. Sí, al final salimos del extractivismo para ir a una economía recolectora, pues recoger lo que cae de los árboles. Salir del extractivismo es el utilizar el extractivismo para desarrollar otros sectores de la economía. Agricultura, ganadería, turismo, ciencia, tecnología, con proyectos como Yacha, que también lo han reducido a la mínima expresión porque lo hizo Correa. Eso es superar el extractivismo. Les pongo un ejemplo. Hay un naufragio, se agarran de un madero que les está salvando la vida, pero viene un ilustrado y dice, no debemos tener un madero, hay que superar esto del madero e ir a hacer una barca. De acuerdo, construyan una barca bonita, pero no por eso van a soltar el madero, porque van a quedar ahogándose. Superemos el extractivismo, pero inteligentemente. No es que vamos a cerrar el petróleo en las minas y la economía colapsa. Le quiero pedir a Rafael Correa Delgado una reacción frente al pedido de indulto presidencial del exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Llanuselli. Él pide el indulto al presidente a cambio de revelar actos de corrupción en el gobierno de Rafael Correa. Aseguró que posee información de ilegalidades relacionadas con Petrochina y la entrega del campo Auca. Esto ha presentado a través de un pedido al presidente de la República. ¿Cómo le ve usted? ¿Cómo asume esta advertencia de Pareja Llanuselli? Con la sonrisa que ve en mis labios, pues sí, película de periódico de ayer, es el refrito. ¿Cuántas veces ha dicho la misma tontería? ¿Usted cree que si fuera cierto, si se han inventado las cosas contra nosotros? Mire, ya se le rompió el caso de Brecht, porque ya declaró la justicia brasileña que las pruebas eran forjadas, manipuladas, dirigidas. Mantuvieron 5 años, 4 meses un hombre inocente preso, Jorge Glass, que robaron la vicepresidencia. Y así se apoderaron del país y lo destrozaron. Porque con Jorge Glass en la vicepresidencia, la historia de este país sería diferente. Entonces, si se han inventado cosas, el caso Soborno, condenado por influjo psíquico un expresidente, si se han inventado, forjado cosas, si tuvieran cosas reales, ¿usted cree que ya no nos hubieran reventado? Es un mito. No es muy equilibrado. Según Pareja Llanuselli, no está muy equilibrado. Según Pareja Llanuselli, se emitieron garantías soberanas ilegales para amparar créditos ilegales. Mencionó que el caso Petrochina no se reduce únicamente al delito de cohecho y que la adjudicación del campo Auca fue a dedo por $4.900 millones. Puede decir lo que le dé la gana, lo tiene que probar. Yo conozco la psicología de este tipo. Ya estaba era muy vehemente. Entonces, cuando él no estaba de acuerdo con algo, era corrupción. No, es que hay otros criterios. Hay diferentes criterios técnicos, en la parte técnica petrolera, en la parte económica, que sí es mejor endeudarse a corto plazo, a largo plazo, con estos instrumentos. El problema del Ecuador en general, pero de este tipo en particular que está medio chiflado, es que si no hacen lo que ellos dicen, todo es corrupción. Ya basta, revisen lo que le dé la gana. Lo vamos a derrotar, le estamos destrozando todo ya a nivel internacional y pronto todas estas patrañas se caerán también a nivel nacional. Expresidente, ya que ha hecho referencia a esta sentencia ligada a Odebrecht, a esta decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ¿qué se espera ya, digamos, en lo local, luego de conocerse esta decisión? Se tiene que rumbar el caso de Odebrecht en lo que respecta a Jorge Glass. ¿Pero se va a presentar algún pedido, alguna cosa, algún recurso? Por supuesto, pero ya solo trámite, el recurso de revisión se llama, pero ya solo trámite. Porque el caso en Ecuador contra Jorge Glass se fundamentó en las pruebas del caso Lava Jato, como se llamaba el caso de Brecht, en Brasil. Ya ha declarado esas pruebas el tribunal de la justicia brasileña nulas por dirigidas, por manipuladas, por modificadas, entre ellas el testimonio de Concienciado Santos. Concienciado Santos también era acusado en Brasil. La Fiscalía de Brasil da permiso para que dé su testimonio en Ecuador. Pues la Fiscalía ha revertido ese permiso y ha declarado nulo también el testimonio. En otras palabras, no hay nada contra Jorge Glass. Jorge Glass ha demostrado que es inocente, pero tuvieron 5 años, 4 meses preso a un hombre inocente y utilizaron esto para robarle la vicepresidencia y para tener vía libre, para apoderarse del país y destrozarlo. Lo último, expresidente Correa, ¿qué? Por si acaso, perdóneme, esa decisión del tribunal también nos beneficia en el caso Soborno. ¿Por qué? Ese corrupto Concienciado Santos también fue testigo en el caso Soborno. Concienciado Santos también lo usaron como testigo en el caso Soborno y también se derrumba ese testimonio. ¿Y usted y su defensa va a presentar un recurso de revisión con este elemento de su caso, del caso Soborno? Seguramente. Bueno, recuerda que son 18 condenados, me parece, en el caso Soborno. Pero en el caso suyo. Seguramente muchas. Desconozco, no he conversado de esto todavía con mis abogados. Estamos concentrados en el caso Jorge Glass. Lo último, ¿qué expectativa tiene de la futura Asamblea Nacional?
o sea, necesariamente, usted sabe cómo es esto, en la primera vuelta se eligen asambleístas y muchas veces esto tiene que ver con el resultado del binomio presidencial. ¿Qué expectativas tiene usted de la próxima asamblea? Bueno, nos han perjudicado estos últimos días con el escándalo de la tragedia, sobre todo de la muerte de Fernando Villavicencio, que es un complot para perjudicarnos. Nos estamos recuperando, hay que ver si nos recuperamos lo suficiente, pero yo creo que vamos a tener un bloque igual o mayor que la vez pasada. Sin embargo, no lograremos mayoría. ¿Por qué? Porque cambiaron el método de asignación de escaños. Usted calcula que al menos tendrán 49 como fue en 2021, al menos. Sí, por lo menos unos 50, ¿no? Y de acuerdo con, en un momento dado podríamos llegar a los 60. En todo caso, la mayoría, 74 me parece que son, no, pues 137, sería la mayoría 67, ¿no? En todo caso... la mayoría 70, mayoría absoluta son 70. ¿Cuántos son? Son 137. Sí, la mayoría absoluta son 70. Son 70, ya. Entonces, bueno, ahí hay un problema de cómo definen mayoría, no está equivocado, es la mitad más uno, pero bueno, no nos pongamos a discutir. Estrictamente hablando debería ser 69. En todo caso, creíamos, podemos llegar, estaremos entre 50 y 60, 60 sería un gran escenario, pero aquí una reflexión, teníamos el método de Hunt, que requería que para tener dos curules, primera y segunda, había que ganarle 2-1 al que te seguía. Cambiaron para perjudicarnos, el método de Hunt es el que está en toda América Latina, cambiaron para perjudicarnos al método de Western, hay que ganar 3-1. Claro, nos perjudicaron y es muy difícil que un partido político por sí solo gane mayoría absoluta, pero con eso atomizaron pues la asamblea, con eso permiten ganar al partido marginal, al independiente que lo ponen en cualquier partido y traiciona al día siguiente y empieza a vender su voto y se vuelve ingobernable la asamblea y baja la calidad de esa asamblea. Y luego los mismos que hicieron eso se rasgan las vestiduras. Qué mala calidad de la asamblea. Esto es producto de la destrucción del país por hacerle daño al correísmo. Hay que volver al método Terejón. Y no es solo un problema de la asamblea, es un problema de los consejos municipales. Y ahí es peor, ¿no? Los alcaldes están teniendo graves problemas de gobernabilidad por la atomización del consejo municipal debido al método de Western. Tenemos que volver al método de Hunt y si ganamos el 20 de agosto y tenemos suficiente fuerza legislativa, haremos esas reformas legales no por el bien nuestro, por el bien del país, porque ahí ven las consecuencias de la trampa de buscar los peores sistemas en función de objetivos políticos electorales. Dañar al correísmo, así dañan a la patria. Expresidente Correa, gracias por el tiempo y por esta entrevista. Que tenga un buen día, muy amable. Gracias. Gracias a todos ustedes, un fuerte abrazo. Gracias a Rafael Correa que ha estado con nosotros, expresidente de la República, haciendo una valoración del momento político, hablando sobre la presentación de la objeción contra la precandidatura presidencial de Cristian Zurita, el asesinato de Fernando Villavicencio, la parte económica, la parte de las consultas populares y también la parte de la configuración de la futura Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.